Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Ya iniciando con las actividades preelectorales, se ha convocado a elecciones primarias e internas en 6 meses. A partir de hoy será domingo, día de elecciones, 9 de marzo del 2025. Hay 6 meses en los cuales habrá mucha actividad y vendrá en el 2025 en enero, 60 días antes, la actividad, todo lo que tiene que ver con las campañas de los aspirantes a cargos de elección popular. Todos estos temas los revisamos hoy. Lo que nos depara en los próximos días a los hondureños en este periodo preelectoral. Yuri Cristian Sabas, diputado liberal por el departamento de Choluteca, que ha estado involucrado en las discusiones de posibles reformas, y digo posible porque no se sabe hasta dónde llegarán, hasta dónde estará disponible en tiempo y en voluntad la clase política para aprobar no una, sino que varias propuestas. Y el análisis del licenciado Luis León. Bienvenidos ambos, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo al licenciado Luis Rosendo, gracias por la oportunidad, un saludo al pueblo hondureño. Has dicho una palabra clave, voluntad. El gobierno de turno no tiene voluntad para aprobar reformas electorales. El Partido Liberal en el mes de febrero del 2022, cuando inició el gobierno, presenté personalmente, en nombre del Partido Liberal, la segunda vuelta electoral, la reducción de diputados de 128 a 100, cambiar el sistema de elección de diputados para que el diputado sea más cercano a la población. Aquí tienen 23 diputados, Francisco Morazán, y te aseguro, tú que eres periodista y él que es analista, no le sabe el nombre de los 23. Eso nosotros lo presentamos. Presentamos regular el periodo de reelección de diputados y alcaldes a 2 periodos. ¿Por qué? Porque en el futuro cercano se les va a dar 11% de transferencia a los alcaldes. O sea, van a ser un gobierno pequeño con muchísimos recursos que se tiene que regular su reelección. Porque es imposible que con 11% de transferencia puedan seguir ellos con una reelección abierta igual a los diputados. Presentamos la digitalización de las mesas, un proceso moderno. El Partido Liberal ha presentado todas estas reformas. ¿Cuántas se han aprobado? Ninguna. No ha tenido voluntad en lo absoluto de aprobar ninguna. Y que la segunda vuelta fue una propuesta electoral de Libre en campaña y no la cumplió. Yo vengo presentando la segunda vuelta desde hace 8 años, entendiendo que el balotaje le permite a los países tener gobiernos fuertes y obliga a la clase política a construir los acuerdos. Y eso unifica a la familia hondureña. Eso en todos los países, en las latitudes modernas, utilizan el balotaje para no tener lo que sucedió en la crisis del 2017 aquí del fraude. Elecciones tan cerradas y tan cortas y gobiernos tan débiles como el que tuvo Juan Orlando, que tenía protestas permanentes porque la otra mitad de la población estaba en contra. Eso es lo que nosotros hemos querido evitar, Libre no ha querido aprobar. Ahorita en el minuto 90, con el tema de la aprobación del presupuesto, empezaron a salir con la excusa de que no se aprobaba el presupuesto porque querían aprobar reformas electorales. Y empezaron a argumentar de manera irresponsable que habían partidos políticos que en las internas acaban 700,000 votos y en las generales 350. Ese fue el caso del Partido Liberal. Pero el Partido Liberal sacó 700 y pico de 1,000 votos en las internas porque las internas liberales son reales. O sea, ahí fue a pelear Gianni Rosenthal contra Luis Zelaya y contra Vanegas. En Libre es un solo candidato bajo la foto de Xiomara y unas cuantas personas más que están luchando, pues, pero no están al mismo nivel de competencia. Entonces nosotros fuimos unas internas reales, combatidas, peleadas. Y se obtuvo ese resultado. ¿Por qué en las generales el Partido Liberal votó de esa manera, que solo obtuvo 300 y pico mil votos? Sencillo, le fuimos a prestar el voto a Libre, porque la gente quería sacar al Partido Nacional del poder. Gran parte de los liberales votaron por doña Xiomara y ellos están hablando de inflada. Oigan, me critican ese proceso, y ese proceso ¿quién lo administró? Rixi Moncada, la candidata de Libre. Entonces, cuando la candidata de Libre administró el CNE, hubo inflación de urna. Me parece que no pueden utilizar ese tipo de argumento tan irresponsable que afecta los procesos electorales. Sí queremos reformas electorales,
Si queremos elector de huella, por dar un ejemplo, el Partido Liberal lo propuso y en las generales pasadas lo tuvimos. Esa es una enorme herramienta, buenísima, Rosendo. ¿Por qué se utiliza eso? Se lo explico sencillo. Hay veces solo llegan 50 personas a las mesas a votar. Y los de las mesas se ponen de acuerdo y cuadran que llegaron 200. Pero con el lector de huella se acabó eso. Los 50 personas que colocaron su huella son los 50 votos que van a aparecer. No hay manera de que inflen una urna. Entonces eso ya se aplicó en la general pasada, con éxito. La transmisión a través del TREP ya se utilizó y funcionó con éxito. Lo que no podemos permitir nosotros es que sea de una manera digital, que la inteligencia artificial, nosotros pusimos 18 y la inteligencia artificial pongo 81 en la casilla, como sucedió, ejemplo, Venezuela. Nosotros siempre ocupamos el acta hecha a mano, firmada por los ciudadanos de mesa, colocado su sello encima, para tener una copia del acta todo partido político y proteger el proceso electoral. ¿Por qué en el 2017 el fraude caminó? Porque no recolectaron las actas. Nosotros tenemos que recolectar o tratar de recolectar. Pero aquí estamos hablando, Yuri, de proceso electoral primario e interno. La aplicación de ese proceso general de noviembre del 2021 es lo que van a buscar replicar el 9 de marzo. Exacto, eso es lo que necesitamos hacer en las internas. Porque en las internas es aún más problemático. Acuérdese que en las internas a la mesa van 5 correligionarios del mismo partido a cuidar la mesa. Por darle un ejemplo, ahorita hay 4 movimientos, van a ir 4 liberales con 4 suplentes liberales que se conocen. Entonces necesitamos nosotros tener el lector de huella para que no vaya a haber urnas infladas. Necesitamos tener un sistema de control para que el proceso sea transparente. Pero en esa urna tenemos que entender, en la urna liberal, por darle un ejemplo, ahí va a haber competencia, porque los 4 candidatos liberales quieren ganar. La competencia que va a haber entre Salvador, la gente de Salvador, la gente de Jorge Cali, la gente de Maribel y la gente de Luis Zelaya va a ser fuerte. O sea, va a ser una competencia dura como hubo en la general pasada, que estaban los cachurecos con doña Xiomara. Si en gran parte de Choluteca, por darles un ejemplo, Libre no cubrió las mesas. Los liberales pelearon el voto de doña Xiomara, porque ellos no tienen la estructura para cubrir las mesas. Ya Concepción de María, varios lugares no cubrieron las mesas. Lo cubrieron los liberales. En muchos barrios de Choluteca lo cubrieron los liberales. Pero como había antagonismo y la gente estaba, mira, votaba Rosendo y se iba a la puerta de la urna. Y se quedaba ahí en la puerta de la urna vigilando el voto. Lo mismo va a pasar en estas internas. Las internas liberales van a ser bastante peleadas porque hay bastantes candidatos, porque se espera un partido liberal que regrese al poder de la nación. Entonces, en ese sentido, vamos a tener unas internas muy buenas que hay que evitar con el lector de huella que se infle y con procesos modernos. ¿Cuáles de estos elementos que han entrado en la discusión sí son aplicables? Y desde el análisis político-electoral, Luis, ¿por qué esa enorme duda en la famosa acta digital, que debemos decir fue lo que nos llevó a que hasta la medianoche del sábado se tuviera claro en cuanto a la asignación de fondos y por lo menos que se lograra un entendimiento en la clase política que reformas posterior a tener el recurso para el órgano electoral se podría dialogar sobre ellas? Y ya hoy lo hemos visto que al menos en la ley para el Tribunal de Justicia Electoral sí se ve voluntad de participación en todas las fuerzas políticas, no así otros elementos que ya lo vamos a desarrollar en este diálogo. Es en este momento y en el 2025 imposible su aplicación. Luis, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación, compartir con el diputado Sabas. A ver, partamos del criterio que todo es aplicable. Digamos, la tecnología, los mecanismos electorales, todo está construido para poder ser utilizado. Lo que en Honduras debemos consultarnos como sociedad es cuándo y cómo. Digamos, Honduras tiene un problema base que no es oculto para ningún político. El diputado Sabas sabe muy bien de esto. Tecnología, capacidad de uso de tecnología, conectividad digital, conectividad satelital, energía eléctrica
y una que nunca se pone en la mesa y es la capacidad técnica de las personas que están ejecutando el proceso. Mire lo que le voy a decir. En 2021 usted sabe que yo estuve en el proceso metido junto al Consejo Electoral apoyando. Casi el 40% de las juntas receptoras de votos en 2021 no podían arrancar porque la gente que mandaron los partidos no podía conectar la impresora, no podía hacer la conexión, no podía hacer la impresión de prueba. O sea, hay un problema tecnológico grave. ¿Por qué planteo esto? Porque yo soy un creyente del acta digital, pero bien programada y bien construida. Con el estilo y la capacidad de ciertos personajes en Honduras, ahí sí no. No, le voy a explicar por qué. A ver, si nosotros damos un salto hoy al acta digital, óigame, si el acta manual tenemos problemas de llenado, porque la gente a veces que llega ahí no ha pasado primaria, que mandan los partidos políticos, especialmente en el área rural, y tenemos problemas con llenar un acta manual, imagínese un acta digital. Entonces yo sí creo que debemos dar un salto. 2029 puede ser un buen momento para programar durante los próximos 4 o 5 años un proceso de... ¿Usted no cree en aquello que le hemos escuchado a algunos políticos y siempre nos venden la idea? No deje usted de estar subestimando la inteligencia del hondureño, pero se lo traslado de esa forma, sin ir más allá de un criterio que me lo voy a reservar ahora, que quiero oír su opinión porque es un experto. No subestimo la inteligencia del hondureño porque soy un hondureño también. Lo que sí pongo... Pero zapatero a tu zapato, en materia de discusión es la capacidad que tenemos como país. Si nuestro promedio académico es de 5º grado, estamos claros de que el país no tiene grandes capacidades tecnológicas y profesionales. Haciendo un alto en eso, el gran debate que hubo en materia de si entraba esa colita que decía y los datos del acta que se interpretó como un acta digital, a mi criterio sí podía generar cierto nivel de riesgo al momento del conteo. Voy a hacer un comentario netamente técnico. Si usted tiene el acta física, como lo menciona el diputado Sabas, se llena, se firma por todos, se le ponen los sellos, se escanea y se envía sellada, el medio de verificación que tiene usted es el acta física. ¿Cómo funciona el proceso técnico? Una vez recibida el acta escaneada en el Consejo Electoral, ellos tienen digitadores que transcriben el acta y lo suben al sistema que se llama sistema de divulgación de resultados. Una cosa es la transmisión y otra es la divulgación. ¿Qué pasa? Si junto con el acta física escaneada estamos enviando los datos del acta y el decreto o la intención de las reformas es transmitir nivel presidencial, nivel diputados y nivel alcaldes, que hasta hoy son 10 corrientes, por ende hay que hacer transmisión de las 10 corrientes en todos los niveles. Eso requiere una celeridad y capacidad técnica que el Consejo Nacional Electoral debe resolver para digitalizar el acta. Pero si usted le están diciendo que a las 9 de la noche tiene que dar un avance del 20% de lo que ya hay, es más fácil tomar el dato digital, que ya está en el sistema, y a través de un proceso de conteo rápido divulga según dato digital. ¿Cuál es el problema en la impugnación? ¿Cómo sé yo lo que estoy impugnando si lo que tengo es un acta física y no un acta digital? O sea, ¿cuál es la garantía que el número digital que se envió desde la Junta Receptora de Votos coteja con el acta? Porque usted lo que tiene es un acta física. ¿Qué es lo que yo propongo? Ok, si vamos a enviar data, pongámosle sellos de seguridad a la data. Así como estamos poniendo firma de los miembros de la Junta Receptora de Votos en la física, ya que tenemos un lector biométrico, que para mí esa es la solución del problema. Aquí no deberíamos estar hablando de datos para cotejar. Con que ponga la huella en esa máquina que ya funcionó, como exponía Yuri, en noviembre del 2021, así se protege con datos casi fidedignos el proceso. Mire, yo fui veedor del proceso de contratación del lector biométrico y de las compras. Esos lectores biométricos básicamente son un CPU, no es un aparatito de poner huella. O sea, usted puede conectar un mouse, una USB, puede conectar un monitor, o sea, es una mini computadora. Y esa mini computadora llamada lector biométrico dactilar, porque es dactilar, lo que lee es la huella, no la biometría facial, como el registro que le pone un escáner cuando le dé el DNI, son diferentes. Esa computadora tiene la capacidad de emitir un informe. Si yo lo que quiero evitar es que el acta venga inflada y el lector biométrico me dice en el informe llegaron 50, el acta tiene que tener 50 votos. Usted
con el lector biométrico... Es imposible alterar. Es imposible alterar. Inmediatamente es nula. Inmediatamente es Llegaron nula. 50 y aparecen 200. ¿Y cómo es? Y que eso pasó en algunos tiempos de elecciones pasadas. Él no me deja mentir. 7.700 actas tenían inconsistencia en las internas de Libre. 7.700. Sí, porque yo aquí debo decir, Luis y Yuri, yo he cubierto varios procesos electorales y no concebía cómo en el voto presidencial, hablo del voto presidencial porque hay 3 urnas, habían votado 200, vamos a dar una cifra cerrada de 200. ¿Cuántas marcas entonces debería tener como máximo un candidato a diputado? Vamos a poner el ejemplo de Choluteca, de donde Yuri no podía tener más de 200. Depende de cuántas personas llegaron a la No, mesa. porque fueron 200, te estaba señalando. No, 200 sacó un presidente. No, Y el otro 200 no, fueron 200. En la sumatoria de No, todos. En la o sea, sumatoria el del máximo voto. a alcanzar es la totalidad. Es la no puede totalidad. pasar de 200. Entonces, si van 200 a la presidencial, es imposible que saque haya más. 201. Sí, es imposible. El diputado que mayor marca va a sacar son 200, si tiene la venia de todos los electores, pero no puede tener 201. Y recuerdo Y que es había bastante improbable Sí. que llegue a los Y es 200. por esa razón que- habían diputados que tenían 800, entonces eso no cuadra Pero es en nula. ningún... Pero esa urna es pero nula. muchos las validaron. Pero No, mire, eso por es esa nulo. razón yo propongo, si conectamos el lector biométrico al sistema de transmisión de resultados y junto con el escáner enviamos el informe del lector biométrico, ahí hacemos la cotejación que necesitamos. No necesitamos el dato digital que hoy puede ser la razón por la cual yo puedo contabilizar datos de manera rápida, porque digitalizar va a ser muy lento. Entonces, yo creo que el problema aquí ha sido un tema de intereses políticos más que intereses electorales. Si nosotros estuviéramos viéndolo técnicamente, deberíamos estar viendo no lo que dicen, queremos elecciones transparentes, sino cómo vamos a garantizar la transparencia de elección técnicamente. Y el problema es que el análisis que yo no oigo es técnico. La discusión que hace la Comisión Especial en el Congreso Nacional es político. Y Con no, argumentos políticos. tomaban en cuenta el Consejo Nacional Electoral. Llamaron a unos representantes de las unidades técnicas y eran afines a un solo partido político. Y recuerde que ahí todo está partido en 3. Entonces, si los técnicos que llegaron eran afines al partido oficialista, iban a hacer un análisis positivo de frente a lo que el partido oficialista ofrecía. ¿Por qué no se le consultó a los consejeros del Consejo Electoral la viabilidad de esto? Ahí andan diciendo ya de que esto no es viable. ¿Por qué? Porque transmitir 128 diputados propietarios y 128 suplentes por 10 corrientes es un proceso difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si lo que queremos garantizar es transparencia, veamos la parte técnica del proceso electoral. Pero la discusión, diputados políticos. Él tocó un tema, Rosendo, donde nosotros le dijimos al partido de gobierno, ustedes no tienen que involucrarse en la autonomía del CNE, porque ustedes son políticos. Y la administración del proceso electoral ocupa caracteres técnicos que hay que respetar. No nos vengan ustedes diciendo que a través de un decreto le van a ordenar al CNE cómo administrar las elecciones, porque no tienen el alcance técnico. Pero al final se logró por lo menos el convencimiento. No, lo que hicimos y logramos es alejar la parte política de las decisiones técnicas. Y les dijimos cero, pero cero condicionamiento. Aprobar el presupuesto al que CNE haga lo que dice el partido político de turno. Ellos van a administrar el proceso y ellos tienen que contratar al personal técnico que sabe del tema. ¿Yo cómo voy a saber del tema como él? ¿Cómo puedo presumir ante el pueblo hondureño? ¿Cómo puedo presumir en el Congreso tener los alcances técnicos que sabe un especialista en esto? Entonces nosotros por eso le dijimos, no queremos que el Congreso invada la autonomía del CNE, porque como bien dijo él, zapatero a su zapato. Muy bien, vamos a hacer una pausa. ¿Qué esperan de los concejales? Son nuevos. Ana Paola Hall, que repite, es la única. Marlon Ochoa, propuesto por Libertad y Refundación, deja finanzas, pasa a órgano político. Y José López, la propuesta del Partido Nacional. ¿Cómo deben estructurar sus propuestas y darles la validez técnica? Porque los políticos ya sabemos cómo van a actuar, pero el punto clave, lo que exponía Luis León, lo técnico.
porque ahí es donde vamos a darle al ciudadano la garantía de que lo que él vaya a expresar a la urna no se lo van a cambiar, como en su momento ya pasó en elecciones de estilo Honduras. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, Yuri Sabas, diputado liberal por Choluteca, y el analista nacional Luis León. Decía Ana Paola Hall en su comparecencia de ayer para la convocatoria de elecciones primarias e internas, que confíen en el órgano y que dejen de estar tratando de hacer comparativos con otros países, que respeten las decisiones que se tomarán. Y me llamó la atención de algo que dijo la doctora Hall, y es el hecho de que habrá en el órgano decisiones que serán 2-1. Y eso es lo que manda para un órgano técnico la ley. Esperamos que todas las decisiones, por la seguridad del proceso, sean unánimes. Pero eso es bien difícil a sabiendas de que hay intereses políticos. Mire qué importante el tema que has tocado. Y creo que este es un tema básico para la democracia. Yo siempre les he dicho en los medios que vamos a tener elecciones y que los hondureños, nuestras diferencias las vamos a ir a resolver en las urnas. Y que usted es un convencido de eso, más allá de lo que hemos escuchado. Los hondureños en las urnas vamos a resolver nuestras diferencias, y no voy a permitir que otros políticos le quieran dar tela de duda de que el proceso electoral va a haber fraude, que el proceso electoral va a haber esto, que va a haber lo otro, porque lo que quieren es desacreditar desde ya el proceso. Y lo que quieren es generar temor ahorita en el proceso. Y nosotros tenemos que darle el voto de confianza a los concejales para que nuestras diferencias se resuelvan en las urnas. Qué importante el tema que el CNE es un ente autónomo, que los políticos no deben de ir a intervenir, que el Congreso no debe de pretender darle órdenes como se administra, y es un ente colegiado. No se ocupa la unanimidad, se ocupa la mayoría para toma de decisiones. ¿Por qué le voy a dar un ejemplo? Si no fuese un ente colegiado, donde no se ocupa unanimidad, sino que mayoría simple para tomar decisiones, ¿qué asegura al pueblo hondureño el próximo 25 de noviembre, cuando toque leer el resultado de las elecciones, que si está presidiendo el CNE alguien afín al gobierno quiera leer los resultados? Esa es la ventaja de que es un ente colegiado. Entonces los otros dos pueden ir a votar y ir a leer el resultado, aunque no le guste al que es afín con el partido de gobierno. Pero y ese es un hecho que se define entre ellos tres. Es correcto. Así como estamos nosotros ahora mismo, y que votemos. Si hay dos de acuerdo, derrotamos al que solo dijo. No, pero es que así fue en 2021. Es que así fue en el 2021, no es nada nuevo. Pero la importancia, imagínense que el presidente del 2021 no hubiese querido leer el resultado porque perdía el partido de gobierno en el poder las elecciones. No, pero planteaba esto Yuri y Luis, porque el 2021 estamos de acuerdo, pero si vamos más atrás, en el 2017 fue al contrario, quedó sí y uno se oponía, y curiosamente, si queremos ver ese momento interesante de la historia, el suplente estaba de acuerdo, aunque solo tenía la voz más no el voto, con el disidente, que en ese entonces fue Eric Rodríguez. Solo estoy planteando como un recordatorio. Pero Saúl Escobar y David Matamoros eran mayoría y tenían el otro concepto que se produjo para aquel entonces, y hablaron tras el famoso apagón. Pero solo una ahorita historia. está diferente la nomenclatura de cómo está integrado el Consejo Nacional Electoral. Es que la ley resolvió eso. Entonces eso ya se resolvió a través de la ley. Y ahorita y es un ente colegiado, y lo que está diciendo muy bien la doctora es que las decisiones no van a ser siempre por unanimidad. De repente van a ser por mayoría simple. Porque van a haber algunos que también van a tener intereses políticos. Y todo eso es público en base a la reforma que se... Pero es normal, es en base a ley. Ejemplo, si el que preside las elecciones generales, su partido pierde y no quiere leer el resultado, los otros dos concejales van a ir a leer el resultado. Esa es la importancia de tener un ente colegiado, que no ocupa la unanimidad de todos. Por eso, lo mismo, bien lo está diciendo la doctora, no siempre vamos a estar coincidiendo al 100%, pero la mayoría
va a tomar las decisiones que corresponden por el bien del país. Y eso es algo que debe de entender la clase política y debe de entender el Congreso. Las diferencias en Honduras las vamos a resolver en las urnas. El 9 de marzo tendremos candidato cada partido. Unos van a gritar que hubo fraude, eso siempre pasa. ¿Por qué pasa? Porque hay personas que deciden participar en el proceso electoral y, como aquí el especialista bien sabe, no tienen ni para cubrir la mesa. Y como no cubren la mesa porque no tienen ni estructura ni organización y están simplemente participando porque quieren algún tipo de notoriedad personal o porque andan detrás del tráfico de credenciales, que eso también ya se redujo o de la deuda a buena política. manera, o la deuda política, Sí. no cubren ni las mesas. Entonces caen en el juego de otros partidos políticos en estrategias políticas y salen gritando fraude, fraude. Es responsabilidad de cada candidato, oiga bien, de cada candidato que participa en elecciones internas, cubrir las mesas, capacitar bien la gente. El Consejo Nacional Electoral da cuadernillos, capacitación y hasta recursos para que capaciten a esa gente. No se vale las excusas ni estar diciendo que el proceso fue fraudulento porque usted no cubrió las mesas. Hay que cubrir las mesas al 100% si es posible, porque al empezar con ese discurso de fraude, desacreditamos los procesos electorales y le hacemos un enorme daño al pueblo hondureño por políticos irresponsables. Por eso esa toma de decisiones del CNE no son de políticos, como bien mencionó el técnico. Él sabe de lo que está hablando. Nosotros no sabemos de eso, nosotros sabemos de otros procesos y de otro tipo de cosas. Hay un elemento, Luis, que se planteaba en este proceso de convocatoria que se realizó en las últimas horas y que tiene que ver con el respeto también a los tiempos, a ese organigrama electoral, y que no vaya a aparecer el Congreso Nacional como ya pasó en ciertas ocasiones con aquella famosa frase "por esta única vez", que Yuri la conoce, y con cambios. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando se hizo el cambio de la anterior identidad. No sé si Yuri estaba involucrado en política. Se definió que se iba a votar, no es tan joven. ¿Cómo no? Estaba en la escuela. Sí, que se iba a votar con solo la nueva, pero un cambio de regla por decisión del Congreso aparecieron votando con la nueva y la vieja, y ya son esas reglas a última hora que vienen a entorpecer los procesos. Siente que con esta nueva estructura y con el compromiso que hay, tendremos un proceso transparente, que no nos van a aparecer con compras de última hora, con procesos de licitación pública. ¿Estamos dentro de un tiempo para que todo esto sea normal o ya nos estamos ajustando a estos cambios que son típicos en los políticos? Yo creo que hay que ser realista y no engañar al pueblo hondureño. El CNE hará compras por lista corta o compra directa. Lista corta. Y eso hay que tenerlo claro. Pero ¿qué tipo de compras sí se pueden ver bien? Quiero explicar un poco. 2021, siempre es bueno ver nuestro último antecedente para ver por dónde están las salidas. 2021, el Congreso Nacional aprobó casi a estas mismas alturas el presupuesto especial. El Consejo Electoral lanzó una licitación pública privada a 10 empresas, de las cuales 4 decidieron no postular. 6 sí dijeron vamos a postular. 2 en el camino se retiraron y al final las 6 dijeron no seguimos o no lo hacemos porque los tiempos no dan para lo que nos están pidiendo. 4 participaron y al final el proceso se declaró desierto. ¿Qué hizo el Consejo Electoral? Recordará usted, se creó el sistema hecho en casa, donde se crearon las comisiones departamentales en los partidos políticos, se le dio el dinero a los partidos y ellos debían recoger la información y enviarla a través de ese sistema hecho en casa. ¿Por qué es importante tener claro eso? Primero, tenemos un límite de tiempo complicado. Si realmente se va a poner sistema de transmisión para nivel presidencial, nivel diputados y nivel alcalde, el tiempo es sumamente bajo. Va a ser muy difícil conseguir una empresa que se eche ese montón de trabajo para sacarlo en 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo piense en el día de, hay que hacer todo un proceso de prueba. Y ese proceso de prueba hay que hacerlo con tiempo. O sea que mínimo el sistema debería estar montado a finales de enero. Lo que significa que nos queda octubre, noviembre, diciembre
y parte de enero para montar. Y salvando que en diciembre siempre hay sus días ahí libres. Exacto, entonces veamos. Habrá una lista corta para contratación y habrá que ver las condiciones de la licitación privada para saber si las empresas a las cuales se ha identificado pueden cumplir el proceso. Si no se puede, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque desde mayo debieron haber aprobado esto. Ahora, ¿cómo cómo deben llevar este proceso? Quiero oír primero su opinión e igual la respuesta inmediata de Yuri por el tema de las empresas, que son muy pocas, debemos decir, las que toman estos retos, que usted dice que es complejo, para que no nos vayan a aparecer con empresas que solo van a cambiar de nombre, pero en el fondo son las mismas que han estado en los procesos donde se ha cuestionado su participación. Y aquí vamos a hablarlo, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua. Entonces, ¿cómo encontrar la certificación de estas empresas? ¿Se puede? Se puede, se hizo en 2021. El Consejo Electoral creó una comisión de evaluación. Esa comisión de evaluación vio todos los pliegos de condiciones, comparó con la oferta de las empresas y se hicieron pruebas técnicas, que eso fue muy bueno lo que hizo el Consejo Electoral. Hicieron pruebas técnicas de los dispositivos que estaban ofreciendo las empresas. Esa calificación permitió determinar qué empresas sí tenían capacidad y qué empresas no tenían capacidad. El problema radica hoy, diputado, es el tiempo. Porque el presupuesto, cuando se estuvo discutiendo, ya condicionaba, por ejemplo, 3 millones de papeletas por partido. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica del Consejo Electoral es: hoy tenemos que licitar a una empresa que nos puede imprimir 9 millones de papeletas por partido. Y si entra el PSH, tal vez la empresa que podía imprimir 9 ya no puede imprimir 12. Entonces, cambia las condiciones, cambia la calidad o tamaño de la empresa. Y yo creo que el Consejo Electoral hoy debe estar, primero, haciendo una revisión de su cronograma electoral y segundo, determinando por qué cosas se puede ir más rápido y qué cosas le van a tardar más. Y el problema también va a radicar en dos cosas. Una es cuando se publique en la Gaceta, porque mientras no aparezca publicado no puede Finanzas ejecutar. Y segundo, la disponibilidad de finanzas. Usted recordará... sobre todo este último punto. Porque en la Gaceta aquí ya sabemos que se han publicado cosas y no las cumplen. Y eso, punto clave, la disponibilidad de finanzas, de decirle al órgano electoral: aquí está esta plata en esta cuenta y puede disponer de ella. Y justo quiero cerrar ahí en dos cosas. Primero, recuerde que la disponibilidad, según la ley de presupuesto, está enmarcada en las prioridades de país. Si en estos meses aparece una pandemia, aparece un desastre natural, Finanzas agarra el dinero que tiene y lo pone en eso, y deja el tema electoral en secundario. Y segundo, recuerda el problema que tuvimos en 2021, que peleamos por eso. Le quitaron la autonomía del manejo de presupuesto al Consejo Electoral, se incluyó en CEFIN a través del sistema CIAFI, y recuerde que casi se nos van las empresas porque no se hacían los desembolsos. ¿Qué pasa si Finanzas retrasa los pagos, los anticipos, las ejecuciones? Entonces, no solo se trata de está aprobado y listo. No, hay todo un proceso administrativo. ¿Y ahí qué papel deberá jugar la Cámara? Porque ustedes, en base a la estructura administrativa del Estado, sí tienen la facultad para ordenar en un caso de esto, Yuri, como legislativo. El presupuesto no dice autoriza, el presupuesto dice ordena. Ordena. Es una orden. Entonces aquí está claro que si eso ustedes van a estar vigilantes para que esto no pase. Sí, y ya está la partida presupuestaria de emergencia también. Solo hágame la 440 y pico, que es donde está el fondo que maneja el Poder Ejecutivo, que es alrededor de 15.000 millones de lempiras. Sí. Y las elecciones solo es el 10% de ese fondo que tienen ellos. Solo un momento, voy a ir a la pausa. Al retorno me desarrolla este concepto porque también vamos a hablar de los grandes retos de la unidad de política limpia. ¿Tendrá las capacidades para la supervisión detallada de los fondos que van a tener que emplear en campaña política los aspirantes a cargos de elección popular? Entiéndase, presidente, diputados, alcalde. ¿Tendrán esa capacidad para que no se les filtre dinero sucio? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo
con el diputado Yuri Sabas y el analista político Luis León. El tema de cómo se van a estructurar, que quedamos pendientes, y la unidad de política limpia. La unidad de política limpia es sumamente importante para este proceso. Le ayuda a los candidatos a certificarse. Cualquier candidato que reciba una donación, el recibo, con CAI, que eso le ayuda a él, porque recordemos que ha habido tanto problema con dinero que viene de otros lados. Entonces, los políticos y los candidatos deben de ver esto más bien con buenos ojos, porque le certifica el ingreso del recurso que pueden recibir para la campaña, que no sea ingreso de ¿Y dinero cómo sucio. blindarse para que no les metan goles? Ahora que, el CNE, por cierto, el CNE ustedes ocupa ya pista. llegan a primarias e internas sin la coraza de la extradición, que fue un blindaje en parte. Ya el 1 de marzo eso es historia. Bueno, eso Y fue... ahí se le puede ir por la puerta de Rosendo, atrás. ya que tocaste el tema, ese fue uno de los errores fundamentales que cometió este gobierno. El Partido Libre no entendió por qué el pueblo hondureño le dio el poder. El pueblo hondureño le dio el poder para que hiciera las cosas diferentes al Partido Nacional. Y no lo entendió. Y por eso ahorita ustedes caminan en la calle y la gente nos para y nos dice el próximo gobierno va a ser liberal. Y con el error que cometieron de denunciar las extradiciones, eso terminó de exacerbar los ánimos de la población. Hasta el día que estuvieron en el estadio ya cambió el grito. Y el grito de la gente es sacar al gobierno. Entonces, eso fue un enorme error. Eso Libre se equivocó enormemente en denunciar la extradición argumentando un pleito con la embajadora. No tiene nada que ver eso. Eso es porque tienen ciertos temores, que es un enorme error que cometieron. ¿Qué es lo que va a blindar el proceso? Uno, los fondos son seguros. El Congreso ordena, no pregunta, ordena que den los fondos para ese tema. Ya hay una partida en la 446 o 49, no estoy seguro, no recuerdo ahorita el número, donde hay 15,000 y pico millones de lempiras que administra el Poder Ejecutivo, doña Xiomara, para tener por cualquier tema de situaciones de emergencia. No pueden argumentar, como le están diciendo el señor analista, de que por causa mayor, o que tú dijiste que por causa mayor, si no hay dinero no se lo dan. Ya está el dinero reservado porque las elecciones son un tema viable e importante. Es el tema donde los hondureños resolvemos nuestras diferencias cívicamente en unas urnas. Otros quisieran llevarnos a los golpes. No, pero para no perder la línea, Yuri, el detalle es el tema del financiamiento de los aspirantes a cargos de elección popular, porque sabemos que allá, tierra adentro, y eso lo hemos visto del pasado cuando no existían esas regulaciones, y ahora, aunque existe un ente, es difícil que vayan a un municipio de allá recóndito del occidente del país, fronterizo con Guatemala, a supervisar que un candidato está administrando correctamente los fondos, por aquello de que puede venir un capo y por que que su bienestar es que elijan al candidato X, con él le va a apostar todo. Se dieron varios casos en el proceso electoral anterior. El CNE enviaba personal de ellos a través del Política Limpia, se llama la institución, y por darle un ejemplo, se iban a Choluteca y empezaban a contabilizar los rótulos que tenía un candidato X de anuncios publicitarios. De ahí se iban a contabilizar las horas que tenía el candidato en la televisión. Tenían un auditor vista revisando cuántas horas tenía el candidato en la televisión, cuántos rótulos tenía, recorrían el departamento y en ocasiones iban a ver las reuniones de proselitismo político. Y de ahí venía ese candidato y decía, no, yo invertí 100,000 y tenía como 1,000,000 de pesos en publicidad en la televisión, ya no cuadraba y tenía un enorme lío. Ahí en Política Limpia hubieron muchísimas personas con problemas. El problema es la sanción, que la ley... No, la ley es bien estricta, la sanción, hasta el puesto puedes perder. Una vez electo te pueden quitar del puesto si descubren que tu financiamiento no fue reportado. ¿Y la institucionalidad está preparada para eso, Luis? No lo está. No lo Entonces está. ahí es donde ocurre aquello que puede venir el desorden en este proceso. Veamos, una elección general, realmente quien hace una campaña fuerte en términos de gasto es los tres partidos mayoritarios. Entonces, digamos, Francisco Morazán, Distrito Central, candidato a alcalde del Partido Nacional Liberal y Libre. Es fácil darle seguimiento, pero si usted va a tener en una primaria 10 candidatos a alcalde,
problema. El principal problema que tiene Política Limpia es que el diseño, y hemos tratado de apoyar durante mucho tiempo, se basa en la bancarización. Usted crea una cuenta bancaria, ahí le depositan su dinero y después hacen una verificación de gastos. Eso no es fiscalización. De hecho, hoy lo hablábamos con los comisionados y estamos de acuerdo. Es un tema de verificación de gastos. Decís que tenés 200.000, enséñame facturas de 200.000. La bancarización no precisamente garantiza la entrada o no entrada de recursos del crimen organizado. ¿Por qué? Porque si a usted le depositan vía cuenta bancaria, si es dinero honesto, es honesto, y si está lavado, ya está lavado, pues puede hacer la transferencia bancaria. ¿Cómo verifica usted los fondos que no están bancarizados? Y el que se gastó de repente en la actividad que Yuri hacía referencia. Exactamente, y ahí es donde usted puede gastar, y la unidad de política limpia no tiene capacidad estructural nacional. Digamos, política limpia, para poder hacer ese esfuerzo a nivel real, necesita mínimo una oficina en cada cabecera departamental, con equipo técnico, con recursos. Para política limpia, aparte que no tiene una ley que le dé independencia, no tiene un presupuesto serio, no tiene recursos humanos serios y tiene el amarre de la politización que siempre está ahí, difícilmente Política Limpia logre un resultado contundente. Si no, vea cómo es posible que un candidato a la presidencia que tiene un techo de 80, 100 millones de lempiras, su multa sea 50.000 lempiras, 5 salarios mínimos. Y a eso iba, Yuri, en el tipo de sanción. Ahora que están hablando de cambios a ciertas normativas, de leyes nuevas, se pueden incluir procesos mucho más verificables en la ley y sanciones drásticas para hacer correcciones e incluso hasta sentar precedentes y decirle a un candidato que resultó electo: usted no puede recibir la credencial porque aquí le probamos esto. Bueno, hay que reconocer realidades, como bien dijo ahorita el asesor. La capacidad instalada de Política Limpia es débil. Limitada, sí. Es que es un proceso que en nuestro país no existía. En los últimos 100 años no existía. Inició en el 2017, con una ley que se aprobó a regañadientes en el Congreso, que no quería muchos sectores de la clase política que le pusieran un techo de gasto. Porque a mí me parece increíble que alguien que quiera aspirar a ser diputado gaste las cantidades que gastan algunos para salir electos. Van a gastar más de lo que van a recibir en sueldo. 20 millones y van a recibir 3 millones. Van a recibir 3 millones en sueldo y van a gastar 20 millones. Es totalmente incompatible. Es incompatible. No Entonces, sentido. por eso Política Limpia fijó techos, que eso es importante. Se fijaron techos de gasto máximo, se fijaron varias situaciones. Lógicamente hay debilidades. Así es. ¿Verdad? Hay debilidades porque en todos los procesos en nuestro país todavía hay muchas debilidades. Tenemos debilidades en los amparos que no se resuelven a tiempo, en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos debilidades en el CNE, que todavía, por darle un ejemplo, él mismo está reconociendo que el CNE ahorita va a comprar de una lista rápida o compra directa. No hay opción. Porque ellos debieron haber previsto este presupuesto hace 10 meses, 12 meses, no ahorita. Y eso es algo que nosotros hemos venido señalando y criticando desde el 2022 como partido político. Hemos venido diciendo: suelten el recurso rápido al administrador del proceso electoral para que compre un sistema a tiempo, moderno, y que le genere certidumbre a la población. Nosotros ahorita estamos peleando para que le den el dinero a Política Limpia. Política Limpia no tiene el recurso para ir a administrar las elecciones internas, por darle un ejemplo en este momento. Y se le va a dar a Política Limpia el dinero para ir a administrar este proceso 4 o 5 meses antes de las elecciones internas. Entonces ellos van a tener que trabajar sobre la marcha, sí van a enviar personas a cada departamento, sí la elección pasada lo hicieron, sí algunas personas tuvieron problemas porque no les cuadraba. Las multas en algunos casos son débiles, pero también hay castigos que hasta pierde el puesto la persona. No se ha dado en general en Política Limpia, pero sí se dio en el Tribunal de Justicia Electoral. En Choluteca, por darle un ejemplo, en el municipio de Duyure, autorizaron que unas personas fueran a votar que estaban fuera de la ley, que eran personas de Nicaragua. Entonces se fue al amparo
y ordenó el Tribunal de Justicia Electoral repetir las elecciones, y de ahí se fueron a amparo a la Corte y ordenó la Corte repetir las elecciones. Entonces el sistema cada vez va mejorando y va funcionando más. Muy bien, y una ley que ahora mismo la discuten, ya vamos a hablar de eso después del tema, después de la pausa, en donde deben dejar claro que el Tribunal de Justicia Electoral debe tener la autoridad para definir y no que aparezca la Corte Suprema de Justicia con resoluciones que han pasado hasta casi 3 años para decirle a un municipio: el alcalde no es el que usted tiene ahora, el que ganó es el otro, sino que el que ganó es el otro. Eso no puede estar ocurriendo en el país. Pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo. Me dice Yuri que puede que sean estos problemas que planteábamos, que lo que están definiendo en la ley que se discute en el Congreso Nacional a esta hora tiene justamente estas observaciones, pero que solo se acorta el tiempo. Es decir, que siempre... el mayor problema que tiene el Tribunal de Justicia Electoral es el artículo 313 constitucional, el artículo 313 constitucional, que son las potestades de la Corte Suprema de Justicia. Y el numeral 5 de las potestades, los amparos. La Corte Suprema de Justicia es la última instancia en cualquier amparo en el país, en cualquier instancia. Mientras eso no se modifique, que eso ya es una reforma constitucional, y es constitucional y libre, no ha tenido la voluntad de mejorar eso. Que de haber, hablábamos al principio de voluntad, que de haber voluntad se puede, porque se aprueba hoy y se ratifica el 25 probablemente de enero. se podría, pero no lo han hecho en 2 años, 10 meses, 2 años, 9 meses, no lo van a hacer hoy. Lo que muy probablemente se logre hoy es acortar el tiempo, obligar al ente, que es la última instancia, que se pronuncie en cierto tiempo. Por darle un ejemplo, la Sala de lo Constitucional puede pronunciarse más rápido. No tiene que tardarse no se va un a ver año. pero no se va a ver eso como una injerencia por aquello No, de que aquí a todo, no. como aquí a todo le andamos buscando, pero va a decir, ¿y qué tiene que estarse metiendo en el Congreso en los tiempos de la Corte? El Congreso está diciendo, el Congreso lo que está es pidiendo tiempos en esa materia, en materia de competencia procesal electoral. Lo que se está buscando es acortar los tiempos. Ejemplo, Flores allá, ¿cómo se llama? San Antonio. San Antonio, casi 2 años, ¿no? Para que saliera el resultado. San Luis Comayagua, el proceso anterior, hasta quemaron la alcaldía. Y salió el resultado y salió el ganador, el liberal. Bueno, hemos tenido aquí decisiones hasta de una moneda. Duyure. Cara o escudo. Duyure, por un error que habilitaron a una gente que no fuera a votar, el Tribunal de Justicia Electoral ordenó la elección nuevamente 3 meses después de las elecciones generales. Y después se fueron a la Corte y otros 2 meses más, 5 meses después iba a elecciones nuevamente en Duyure. Esas cosas son las que queremos acortar. Porque ya hay jurisprudencia, ya se sabe que la última instancia es la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Justicia Electoral es una de las instancias. Lo lógico sería que fuese la última, pero necesitamos modificar la Constitución de la República. Era lo correcto. Para que en la materia, en los amparos en materia electoral, la última instancia sea el Tribunal de Justicia Electoral. Pero creo que hacia ahí vamos. Si el Partido Liberal logra hacer gobierno, vamos a enrutar las cosas en ese camino para descargar también un poco la Corte Suprema de Justicia con temas que no son del ámbito de su competencia. La verdad, que una Corte Suprema de Justicia decida quién ganó un tema electoral, deberíamos dejárselo a un Tribunal de Justicia Electoral. Pero, más allá de todas las deficiencias que hay, tengan la certidumbre que el próximo 9 de noviembre van a elegir los partidos políticos sus candidatos y que van a hacer elecciones, tal vez no las mejores, pero van a ser elecciones más transparentes que las anteriores. Me decía que solo van 3, que es la tendencia que marca, hablando de las primarias internas, que va a ser partidos que vayan liberales, nacionalistas. Partidos que lo más probable sí van a ir a internas es Partido Liberal, Partido Nacional y Libre. En el Partido Liberal hasta el momento he escuchado de 3, 4, creo que como 5 con Rafael. 5 o 6 aspirantes. No sé si los 5 o 6 aspirantes llenen los requisitos, porque, ojo, el CNE tiene un compromiso enorme ahorita. La ley electoral se reformó en el Congreso anterior. Y para que usted sea inscrito en este proceso ocupa llenar 14 departamentos y 200 municipios
para evitar aquellos de maletín que lo que querían es tener credenciales y ni cubren las mesas. El que no llene los requisitos, el CNE está obligado a no inscribirlo. Bueno, y aquí hay un punto, y yo le tengo un gran respeto a Yuri, pero van a cumplir, Luis, y le planteo esto porque me dice 200 municipios que deben llenar planillas en 14 departamentos, pero ¿cómo queda aquello de que es una elección de los partidos? Que el ente electoral solo supervisa, pero el que manda es el partido. Y si el partido manda, en el Partido Liberal, estemos claros, hay movimientos y Yuri los conoce y los nombres, todo el mundo lo sabe, que no van a cumplir, que es imposible. No van a ser inscritos. Es que digamos, hay que ver el procedimiento legal. Creo que es el 184, 186 de la ley electoral, determina claro que todo movimiento en formación debe ir a solicitar su inscripción a la autoridad partidaria. La autoridad partidaria debe enviar ese listado o esa planilla en formación ya como inscripción de movimiento junto con un informe que determine si cumplen los requisitos de los estatutos del partido. Entonces, primer filtro, cumplimiento de los requisitos de estatuto, varían en cada partido político. Debe emitirse el informe y decirle al CNE, vino esta planilla, pero de estos 6,000 personas, tantos no cumplen requisitos. El CNE entonces toma eso y procedimentalmente debe pedir la subsanación, ¿ok? Pongan gente que cumple los requisitos de los estatutos. Ese mecanismo inicialmente es el que los partidos usan para no inscribir corrientes porque no cumplen requisitos. Hay dos filtros. Pero está el otro camino que es por donde buscan darle la vuelta y es, si no me inscribe la autoridad partidaria, me voy directo al CNE porque la ley habilita la inscripción directa en el CNE. Pero bajo la condicionante que CNE va a consultarle a la autoridad del partido por qué no le dio trámite. Entonces, algunos malentienden diciendo, no, yo no voy a pasar por la autoridad, me voy a ir directo al CNE. Pero CNE no le puede dar trámite de inscripción si no evacúa la instancia de autoridad partidaria. Hay dos filtros, lo que él te está diciendo bien, porque él se fue ya más a explicar el procedimiento. Hay dos filtros. Nosotros presentamos las planillas al partido. El partido hace un proceso de revisión y el partido presenta esas planillas al Consejo Nacional Electoral. Primero tenés que pasar el filtro del partido. Si el partido tiene observaciones, presenta esa planilla con dichas observaciones al Consejo Nacional Electoral. Sí. Y el Consejo Nacional Electoral, si no cumplís los requisitos, no te inscribe. Te manda a subsanar primero, porque tenés tiempos. Tenés espacios para subsanar. O sea, tiene que subsanar, le hace falta tal candidato, tal candidato, tal candidato, tal candidato, tal candidato y tal candidato. Cuando no subsanen eso, no serán inscritos. No son inscritos. Tienen que subsanar y tienen que cumplir el requisito. Espero que así sea y que así se haga, porque no podemos seguir con movimientos de maletín, imprimiendo cualquier cantidad de copias para que alguien vaya y no llene los requisitos. Si alguien quiere ser presidente de la República y no puede tener 14 departamentos y no puede llenar 200 alcaldías de 298, no tiene la verdad para participar y competir. Y el otro tema, diputado, que a veces los que quieren armar corriente en los partidos solo se centran en, hay que conseguir los 128 diputados. La ley electoral dice que habrán 8,000 juntas receptoras de voto por partido político en primarias. Y la ley dice que cada movimiento debe presentar un propietario y un suplente para cada mesa. Ahí hay 16,000. O sea que cada corriente, aparte de armar sus planillas, tiene que tener un listado de 16,000 personas para que estén en la Junta Receptora de votos. Hay movimientos que ocupan 16,000 personas y solo sacan 3,000 votos. Y ese es el gran reto. Esa gente no debe de inscribirse porque es un gasto para el pueblo hondureño. Y ese, Yuri y Luis, es el gran reto del órgano electoral y de los propios partidos políticos en demostrar de entrada del proceso que es transparente, porque si vemos los requisitos con estas nuevas disposiciones que tiene la ley electoral, pues estamos a las puertas de un proceso electoral en donde a lo sumo y con suerte los partidos tradicionales presentarán los centenarios, 3 corrientes máximo, y ya sabemos cómo va libre. Yuri, Luis, gracias por su tiempo. Muchas gracias por Buenas el espacio. noches. Gracias por la invitación. Gracias por tocar estos temas tan importantes. Y gracias a ustedes por estar siempre pendientes de Al Banquillo. Buenas noches.